Bien, seguimos con las normas sanitarias que dijo Cami. En la Biblia también dice leyes humanitarias. Bien, el capítulo 24 habla acerca del divorcio. Cuando, dos personas se casan, un hombre toma a la mujer, si después de que la tomó encuentra como en ella algo indecente, tiene que escribir una carta de divorcio y ahí recién puede, a ver, espérenme un segundito, y la despedirá de su casa. O sea, recién ahí, escribiendo esa carta de divorcio, la puede despedir de su casa. Después de que ella es echada de la casa, puede ir y casarse con otra persona. Pero, por ejemplo, si con ese nuevo esposo que se casó después se muere o se separa, no puede volver con el antiguo esposo. O sea, no puede volver con su ex marido. Porque dice que esa mujer ya tuvo relaciones con su nuevo esposo. Y es como que contaminaría la casa de Jehová, el pueblo de Israel. Así que no podrá su primer marido volverla a tomar para que sea su mujer. También vieron que hay guerras y casi siempre los mayores, ¿de cuánto era? ¿Que iban a la guerra? 21. Bueno, si algún de esos hombres se casaba y era recién casado, no era necesario que vaya a la guerra. Es más, Dios le daba un año para que disfrute con su mujer. Tipo luna de miel. Que cuando alguien se casa, los recién casados no tienen que ir a la guerra. Dios le da un año en el que puede disfrutar con su mujer para hacerlo feliz, todo, y después. Mirá, para reproducirse. un año. Para sí. A ver, espérame que se lo leo. Para alegrar a la mujer que tomó. Bien, después siguen hablando acerca de estas normas. Por ejemplo, cuando alguien pide prestado, en ese tiempo se ve que se le daba algo en garantía. Por ejemplo, yo le pido prestado algo a Toby y en garantía le doy, no sé, mi celular. Como algo así. Bien. Claro, empeño. Bien. En ese tiempo entonces se hacía eso y decían que, por ejemplo, cuando le dieran la garantía no era necesario que si yo le presto a Toby, yo vaya a buscar algo para agarrar de garantía. ¿Entienden? O sea, como que tengo que esperar que él me lo dé. Lo que él quiera darme en garantía. Claro, confiar. Esperar en la puerta y que lo que él quiera darme yo lo tome en garantía. Bien. Después también está el ejemplo de que, por ejemplo, un pobre da algo en garantía, da su capa, que es lo único que tiene. Dice que, que la tomen como garantía, pero hasta la noche, porque si no, no tiene con qué taparse y sería desagradable para Dios que uno haga eso. Entonces, la toma durante el día y a la noche se lo devuelve. Lo mismo con las viudas, que no le tienen que tomar ropa como garantía. O sea, otra cosa puede ser del hogar, pero no ropa. Bien, después sigue hablando acerca de estas normas y dice que cualquiera que tome una persona o la robe para hacerla esclava tendría que morir, porque no era necesario tener esclavos. Ya sabían lo que tenían que hacer. Si alguno tiene infección en la piel, como ya hablamos antes, tenían que ir y presentarse ante el sacerdote, porque ya lo había dicho Moisés en su ley. Después también habla acerca de los que toman trabajadores para su viña o para trabajadores en sí, y más que nada los que son pobres, que le pague su jornal, lo merecido y lo justo cuando se termine el día, porque ellos necesitan esa plata para sobrevivir. Y que le pague lo justo porque lo justo es lo que Dios quiere. Después habla también acerca de que, de los crímenes. Nadie debe ser castigado por algo que no cometió. Por ejemplo, el hijo no debe ser castigado por el padre, ni el padre por el hijo. Cada uno por su propio pecado. Como también hablábamos antes de aquellas cosas que se recogen y que quedan, por ejemplo, bajo un árbol o escondido, que acuérdense de dejar eso para los pobres, de no agarrar todo, porque también es como una forma de acordarse de que Dios los sacó de Egipto y como de honrar eso que Dios hizo. Que no maltrate también a los pobres ni a los extranjeros, porque también ellos fueron extranjeros en Egipto. Bien, eso es el capítulo 24. El capítulo 25 sigue hablando de estas leyes humanitarias. Si hubiera un pleito entre dos personas, había que juzgarlo justamente. Si se llega a la conclusión de que esa persona merece ser azotada, tiene que tener la cantidad de azotes según el crimen. Pero hasta 40 azotes, porque dice que si no, en vez de ser un castigo, sería una humillación. Entonces, solamente hasta 40 azotes. Después también habla acerca de no poner bozal al buey cuando trille. Esto quiere decir que el buey
Sí, si no me equivoco, lo que hacía era como separar los granos de la paja, puede ser No, trillar. ahí cuando dice no pongan bozal al buey que trilla, quiere decir que mientras el buey va trabajando, Sí. puede ir comiendo. Y que también se hace referencia después a que el que trabaja merece su salario. Por eso. O sea, hablando del animal, cuando va comiendo, cuando va trabajando, puede ir comiendo. Y después al obrero, ¿no? Que es nosotros también, ¿no? Que trabajamos y somos dignos del salario. Bien. Bueno, también habla acerca de que si muere un hermano, o sea, un familiar, y no tuvo hijos, su hermano debería casarse con su mujer para que no se pierda el nombre ni el apellido. Pero, por ejemplo, si ese hermano no quiere hacerlo, hay algo que hacer. ¿Qué es lo que pasa después, más adelante en la historia de Ruth? Que un familiar no se quiere casar con ella, entonces vos se casas. Dice que si no quiere hacerlo debe presentarse ante los ancianos, le deben escupir el rostro y sacarle el calzado. Y su casa se va a llamar la casa del descalzado. Porque no quiso hacer crecer la familia de su hermano. Después, por ejemplo, si dos hombres se pelean y la mujer hay una mujer que es la esposa de un hombre y se los quiere separar, y en esa que los quiere separar toca las partes íntimas del otro hombre, le deben cortar la mano. En Deuteronomio 25. Bravo la cosa, todo bien. Viene dura la cosa. Bueno, le deben cortar la mano. Después también habla acerca de las medidas. Tienen que ser una medida exacta y que dice que nadie en su casa puede tener dos medidas. Por ejemplo, un potecito grande y otro chiquito, para dar una ofrenda o para dar a alguien. Tiene que ser la medida justa, la balanza justa, porque Dios abomina la injusticia. Bueno, después de esto pasa a otro título que es la orden de exterminar a Amalek. Que se acuerdan que es Amalek, ¿qué representaba? Que habíamos dicho. La carne. La carne. Y bueno, Dios le dice que se acuerden de lo que ellos les hicieron. Cómo los atacaron en el desierto cuando ellos estaban cansados y ellos no tuvieron temor de Dios, el pueblo de Amalek. Entonces va a ser una guerra constante. Siempre tienen la orden de atacarlos y hacerlos morir y no perdonarlos y borrar su memoria para siempre, por lo que le habían hecho cuando ellos estaban en el desierto. Y bueno, vamos con el capítulo 26. Bueno, a mí me toca el 26 que habla de los primeros frutos. Moisés también dijo, cuando se encuentren ya en el territorio que Dios va a darle, deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y se los llevarán al santuario. Allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán, hoy en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que yo estoy viviendo en la tierra que Dios prometió darnos a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá ante el altar de Dios. Entonces el que presente la canasta dirá, mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipto y ahí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados y él escuchó nuestros ruegos. Pues vio lo que ellos nos hacían sufrir, fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que él me dio. Luego que él presentó la canasta pondré ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. A esa fiesta invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivían en su país. Cada 3 años partarán la 10ª parte de todo lo que cosechen, y
y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas que vivan entre ustedes. Así en sus pueblos nadie pasará hambre. Después de entregar todo eso, deberán decir ante el altar: Dios mío, ya he apartado y entrego a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas la parte de mis cosechas que te pertenece. Te he obedecido en todo y no he tocado nada de esos productos. Jamás comí de ellos mientras estuve impuro o luto, ni los ofrecí a los espíritus de los muertos. Tú, por tu parte, nos has dado un país donde siempre hay abundancia de alimentos, ya que te he obedecido en todo. Bendice desde tu templo celestial a esta tierra y a tu pueblo. Moisés también dijo: Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Prométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará ustedes el país más famoso y poderoso de la tierra, siempre y cuando cumplan con sus mandamientos de adorarlo solo a Él. Fin. Bien. Bueno, ahí cuando Moisés está hablando con los ancianos al pueblo. Y le dice, bueno, que recuerden, que guarden los mandamientos. Es en el capítulo 27. Que guarden los mandamientos. Porque pronto van a entrar a la tierra en donde Él les prometió. Esa tierra que, como decía Toby, es tan fértil, no van a tener necesidad de ningún alimento y de nada. Entonces, cuando pasen están por pasar el Jordán. Cuando pasen el Jordán, dice que tenían que levantar piedras grandes y revocarlas con cal, y en ellas escribir todas las palabras de la ley. En la tierra que fluye leche y miel, como el Dios de tus padres te ha dicho. Bien, en esas piedras que tenían que levantar, tenían que hacer un altar para quemar ofrendas, en donde también tenían que pedir perdón por sus pecados y hacer una fiesta a Jehová. Ahora vamos al título que dice las maldiciones en el monte Ebal. Bueno, acá lo que pasa es que hacen dos grupos, en las dos tribus. Como ven, están distribuidas en dos, en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Cuando todos crucen el Jordán tenían que dividirse de esta manera. En el monte Gerizim iban a estar estas tribus y en el monte Ebal estas tribus. En este monte, más adelante va a pasar la historia, ¿se acuerdan de la samaritana? Que está en el monte, que ella dice, los judíos dicen que vas a aparecer en Jerusalén. Bueno, ella estaba en ese monte, en el monte Gerizim. Y bueno, entre estos dos montes estaban los levitas, donde ellos recitaban las maldiciones por desobedecer a Jehová. Y claro, pero claro, o sea, yo voy a leer las maldiciones, creo que a otra persona le tocan las bendiciones. Bien, entonces empiezan a decir las maldiciones y cada vez que ellos decían, el pueblo decía amén y amén. Y los levitas tenían que estar en el medio de los dos montes. Claro, en el valle. En el medio del valle ahí. Sí. De Gerizim y Ebal estaban los levitas que eran los encargados de decir las bendiciones. Claro. Bueno, entonces las maldiciones son, primeramente, maldito el que haga un ídolo y lo esconda. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que desprecia a su madre o padre. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que no respete los límites y robe terrenos a su dueño. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que engaña a un ciego y lo haga desviar. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que trate mal a los refugiados, viudas y huérfanos. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que tenga relaciones con la mujer de su padre, con un animal, con su hermana o con su suegra. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que traicione a su prójimo y lo mate. Y todo el pueblo decía amén. Maldito el que cobre por matar a un inocente. Y todo el pueblo decía amén. Y malditos los que no obedezcan estas instrucciones. Y todo el pueblo decía amén. Amén. En el sermón final, antes de su muerte, Moisés
solemnemente. Bueno, Es importante. Solemnemente. O sea, es más peor. Bueno. Más peor. Volvemos. En el sermón final, antes de su muerte, Moisés habla al pueblo sobre las bendiciones y maldiciones que acompañarán su obediencia a la rebelión o rebelión contra. Pero es re raro, porque está entre paréntesis o rebelión contra. ¿Viste? O rebelión contra el pacto. Raro. Volvemos al principio. Sí. En el sermón final, antes de su muerte, Moisés habla al pueblo sobre las bendiciones y maldiciones que acompañarán su obediencia o rebelión contra el pacto de Dios. La obediencia traerá prosperidad, provisión y protección de parte de Dios. La desobediencia conducirá únicamente hacia el desastre. La nación puede escoger por sí misma qué camino tomar, pero las consecuencias de su decisión están predeterminadas. Moisés sabiamente aconseja al pueblo que escoja la vida.